Hola, soy Andrea Valera y hoy les voy a hablar acerca de los riesgos de la inversión. Más que nada, los fondos de inversión pertenecen a lo que se conocen como las SICs, que son las instituciones de identificación colectiva, y estos se van a encargar de obtener la captación de fondos, bienes o incluso derechos del público para gestionarlos e invertirlo en otros bienes, derechos, valores o instrumentos financieros o no, ya que estableciéndose el rendimiento de inversión en función a los resultados colectivos. Bueno, cada fondo tiene una política de inversión definitiva y aprobada por el regulador de Comisión Nacional de Mercado de Valores, que ha sido exportada por el inversor. Más que nada son uno de los vehículos de inversión más populares que hay, gracias a que tiene una gran amplia gama tanto de favorabilidad fiscal como su sencillez operativa. Además de que permiten a inversores particulares invertir en ciertos mercados que de forma individual no podrían alcanzarlos o sería muy costoso de realizarlos. Además de que ofrecen distintos niveles de diversificación complicadas de obtener a través de una inversión individual. Pero como cualquier otro tipo de producto de inversión, la inversión en fondos no se renta a excesos de riesgos. Estos niveles dependerán del tipo de fondo y el tipo de activo en el cual se invierta en sí. Algunas excepciones, como los fondos de inversión garantizados, que asegurarán que esto no suceda, la capital invertida, tanto a la fecha de vencimiento. Y al mismo tiempo que los fondos se encuentran sujetos a los riesgos inherentes a las inversiones, como los que se van a destacar lo que es el mercado, el riesgo de crédito o incluso el riesgo de liquidez. Voy a explicar un poco más acerca de esto. El riesgo del mercado, de los activos cotizarán a su respectivo mercado y esta cotización se verá influida por las distintas variables como la evolución de la economía o la coyuntura política. Al mismo caso que son las de crédito, ya que estas se refieren a un determinado emisor de activos que tiene una renta fija y no hagan frente a sus obligaciones como el bien de pago de intereses, el pago principal o incluso de ambos. Además de que, por ejemplo, tenemos el de liquidez. En este caso determinado, el negocio activo generalmente de valores de bajo capitalización o mercado de poco volumen, pueden encontrarse restricciones a la hora de hacer las posiciones, como lo que puede influir en el precio de la venta o en tanto la rentabilidad de este en sí. También tenemos el riesgo de divisas, en el cual se invierte en alguna divisa en la moneda diferente a la local, en el cual la evolución, la identificación estará influida por las fluctuaciones del tipo de cambio. Así como, por ejemplo, mucha gente estaba invirtiendo en dólares, lo que antes costaba $1 era equivalente a 20 pesos, ahora está más o menos en 16 pesos, lo cual sería un riesgo de divisa un poquito más notable para aquellos inversionistas. Así como mismo hablando de esto está el riesgo del país, en el cual generalmente la inversión entre países emergentes es más volátil a la inversión en países desarrollados, ya que bien la rentabilidad potencial también es un poco más elevada. El riesgo de esta inversión en países emergentes se dividirá las posibilidades enfrentándose a las consecuencias de gobiernos inestables. Por ejemplo, lo que son países como son Venezuela, en el cual su riesgo es un poco mayor a los países latinoamericanos, como lo que es México e incluso Argentina. Asimismo, también tenemos el riesgo de concentración. Este es una de las máximas de las inversiones consistentes en diversificar adecuadamente en diferentes activos, tanto sectores como incluso en los mismos países. La concentración implica que la situación de mayores riesgos es dado a los resultados negativos de uno de los activos que tendrá un mayor impacto al resultado global a la cartera, ya que al tener un peso más elevado, el caso de contar con una cartera mucho más diversificada, va a ser bastante afectada, más que nada la influencia de cada uno de ellos agloba más o menos un 25%. En una cartera con 25 activos, cada uno solo pesaría el 4%, por lo cual es uno de los riesgos más vistos y más afectables dentro de todos. Gracias a esto tenemos a la política de inversión de fondos, que cual se encarga de mitigar los riesgos. Más que nada la Ley 35 del 2003, que se establece en el 4 de noviembre de la institución de inversión colectiva, contemplando medidas para mitigar los riesgos de inversión, establece los principios de la política de inversión, como lo que son el uso sin prejuicios de las actividades previstas de la ley, para que las SICs conviertan su activo atendiendo a los principios de liquidez, diversificación de riesgos y transparencia. Más que nada, la liquidez establece que la ICSIC tengan un límite de liquidez suficiente en el cual naturaleza la institución del partícipe o accionista de los activos en el cual se invierte de una manera más justa. También tenemos la diversificación de riesgos, en el cual la IC deberá limitar la concentración de riesgos de contrapartida de forma que se garantice lo suficiente diversificación. Asimismo, tenemos también la transparencia, ya que las acciones deberán definir claramente su perfil de inversión.
que habrá que ser reflejado en los instrumentos informativos y publicado su valor liquidativo diariamente en una web gestora. Y gracias a esto podemos ver acerca qué es la diversificación. Como ya he mencionado, escoger instrumentos financieros con características diferentes que puedan corresponder de distintas formas a los estímulos del mercado. Estas van a compensar respuestas mejores favorables con otras menos. Y va a reducir el riesgo total del portafolio en el cual se invierta. Esto trae bastantes beneficios. Va a traer una consistencia de crear diferentes líneas de productos ya existentes, ya que genera menor riesgos, conllevará directamente a una variabilidad que sea muchísimo más manejable para aquellos inversores y no corran el riesgo de perderlo todo. Hay distintos de diversificación existentes a la fecha, pero no basta con la diversificación de valores y los sectores. También hay que diversificar los tipos de clases de activos en los cuales se interviene, tanto variando entre la renta como la viabilidad, la renta fija o incluso las mismas divisas. Estos instrumentos no se mueven de una forma cotidiana a través de las caídas y unos se compensan a otros en medida que algunos bajan o algunos no. Lo mismo va a ocurrir por la diversificación por zonas geográficas. Hay veces que los factores de riesgo especifican una sola región o zona en el mundo, a los que otras son inmunes. Por ejemplo, tenemos lo que son las inversiones de los BRICS. Estos incluyen a países como Brasil, Rusia e India y Sudáfrica, que son por dar un ejemplo, ya que exponen a un riesgo muy elevado. En cambio, mezclar diferentes regiones del mundo es una buena idea para optimizar estos beneficios. Y gracias a esto podemos decir que para reducir el riesgo de romper todos los huevos, siempre hay que ponerlos en cestas diferentes. Eso sería todo por mi parte. Así que nos vemos.